Bienvenidos a Justicia a la Práctica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro 10º capítulo de Justicia a la Práctica. Hoy es un capítulo importante ya que todo el mundo se debe haber hecho esta pregunta de qué pasa cuando hago cierta publicación o un contenido con publicación inicialmente de opinión o entre comillas denuncia, indicando que otra persona ha cometido ciertos actos que han defraudado el comportamiento y el pacto que tenemos de honradez y de lo que sería ley para las partes. Y yo indico que es la peor persona del mundo. Es por eso que hoy invité a un gran amigo, una persona excesivamente académica, pero asimismo como es excesivamente académica, le gusta también explicar los temas que aprende. Y un tema de estudio muy chévere, muy interesante, que es precisamente las denuncias públicas, entre comillas, a través de las redes sociales o cualquier medio de difusión y de alcance social y muy considerable. Sergio, por favor, preséntate, tu hoja de vida, tus estudios y damos inicio a la introducción de este tema. Bueno, Andrés, y a todos los que nos puedan estar escuchando, un saludo cordial. Unas gracias por estar presente nosotros dos. Entonces, a mí me gustaría decir que pues soy licenciado en filosofía, próximamente abogado, y estoy cursando la maestría en educación un poco con esta temática de la divulgación del conocimiento por plataformas alternativas como es internet, como puede ser un podcast y demás. Y ya la carrera jurídica eventualmente seguiré cursando algo que en la vida profesional nos irá determinando. Hoy para tratar esa pregunta que su merced decía de ¿puedo publicar y bajo qué consecuencias puedo publicar en redes sociales las denuncias públicas cuando he sido víctima o conozco una presunta víctima de algún delito? Tratando todo esto en el contexto del famoso Scratch, que fue, digamos, lo legitimado en alguna medida por la Corte Constitucional en los últimos años acá en Colombia. El scratcheo, que es el concepto en sí de lo que vamos a hablar, de lo que mucha gente ha hecho o mucha gente ha pensado llegar a hacer, publicar cuando ha sido víctima, cuando mi pareja, mi amiga o cualquier otra persona que conozco cercana es víctima, entre comillas, presunta víctima. Ahorita hablamos de lo que sería la importancia de presumir siempre, no de asegurar, de algún delito, sea lo que sea, cual sea el delito, y el riesgo de que nosotros cuando estemos haciendo ese tipo de afirmaciones estemos cometiendo otro delito. Adelante hablaremos de cuáles son los potenciales delitos. Demos algunos datos. ¿Por qué es importante tener presente el scratcheo? Parte de la investigación que me sugería Sergio indicaba que el 11% de las noticias criminales o las denuncias que se le acercan a la fiscalía llegan a tener sentencia. Es escandaloso que el 4% quedan archivadas y el resto pues terminan en alguna de las formas de terminar el proceso penal que podemos estarlos explicando más adelante, pero ese 64% es amplio, número mucho más de la mitad, casi que es absoluto la falla de que queden archivados o que no lleguen a una finalidad cualquier tipo de noticia criminal o denuncia, llámese denuncia, pero esto es por alguna razón en especial. ¿Qué puede observar en la investigación que me sugerías para poder dar la apertura a lo que sería en sí el scratcheo? Sí, digamos que esta investigación que la Corporación de Excelencia en la Justicia y las estadísticas de la Fiscalía y el DANE han venido recopilando recientemente nos dicen que la mayoría de las noticias criminales, dígase denuncia, dígase querella, pueden llegar a terminar en cuestiones muy diferentes a la sentencia que lo que la mayoría de las personas que acuden a la administración de justicia pretenden. Ahora, nosotros defendemos la presunción de inocencia, las garantías del procesado, que si no hay material suficiente, que si el delito prescribió, que si la acción penal se extinguió, no debería pues continuarse con la persecución penal. Sin embargo, lo que este dato en relación al scratcheo nos dice es que de las totalidades de denuncias y querellas que se presentan en Colombia, más de la mitad, un número significativo de estos procesos quedan archivados, o sea que no llegan a avanzar en un proceso penal.
Y muchas de las personas quedan con ese sinsabor, con esa sensación de injusticia o de que su caso no fue tomado en cuenta con la premura, con la necesidad que ellos manifestaban, y dicen: el Estado colombiano me está fallando porque no administra justicia. Eso es lo que un 64% de las personas podrían pensar. Ahora, también nos ponemos en el lado de esa persona que fue denunciada, ¿sí?, que fue requerida mediante querella, y es decir, hey, si no hay material suficiente para iniciar un proceso penal en contra mía, no lo inicie. Entonces, el debate, y que en torno a esto gira el escracheo y que es muy ad hoc con todo lo que está pasando en la temática del podcast, es qué pasa con la justicia, el acceso a la justicia, por un lado para quien denuncia, pero también para quien es denunciar. Esa es la cuestión con ese 64% de archivos en Colombia. Un espacio que brinda la plataforma de serbijurídicos.com.co. Puedes comunicarte al 316-488-1034. Y es que administrar justicia no es solo llegar y yo me siento lastimado por otra persona o por una institución y llego y le digo a otra institución del Estado: esto está pasando, y no le doy pruebas, sino solo digo me siento lastimado, ya necesito que lo condenen. Eso no es administrar justicia. Recordemos nuestro primer capítulo, precisamente también lo que hablaba Sergio, que el Estado falla y por lo tanto empieza uno a tener una percepción de injusticia porque no está fallando como uno quiere. Pero asimismo también hablábamos con nuestro primer invitado al podcast de que la injusticia en sí es parte de la sensación porque nos sentimos abandonados por el Estado. Pero también hay que tener presente que se puede cometer una injusticia hacia el otro. Por lo tanto, hay que ver qué tanto podemos corregir esa percepción de justicia. O también, que es lo más común, este tipo de práctica de lo que sería el escracheo, tenemos presente en lo que son los delitos sexuales. Hay una práctica mayoritaria, no es absoluta porque se puede ver en otros contextos, sino es mayoritaria, de denunciar algún tipo de delito sexual, ya sea desde lo que conocemos popularmente como tocamientos, actos injuriosos entre comillas, a cualquiera de los dos géneros, o incluso ya más delicados como lo son pues las violaciones. Tenemos algunos datos acá, precisamente del estudio que nos dices de cuánto es la eficacia en la administración de justicia respecto a los delitos sexuales. Sí, digamos que recientemente el escracheo se ha relacionado más con la denuncia pública por la insatisfacción que veníamos hablando en la administración de justicia respecto de denuncias mayormente en torno a los delitos sexuales. Colombia para 2019 sí hubo flagrancia. En los casos de delitos sexuales ocupaban un 14% con flagrancia, de los cuales un 8,3% de los casos totales terminaban en sentencias condenatorias y un 5,7% de esos casos terminaban en sentencias absolutorias. Ahora, cuando no hubo flagrancia, el número es 86%. O sea, de todos los casos de delitos sexuales referidos en Colombia en 2019, casi la mitad terminaban en sentencia condenatoria, pero una mitad o una significativa parte, un 39,9% de los casos en los que no hubo flagrancia, o sea que no había actualidad en el hecho, terminaban con sentencias absolutorias. ¿Eso qué genera? La creencia de que el aparato judicial no es eficiente y no es eficaz para atender este tipo de situaciones, pero además la sensación de abandono y de desconfianza generalizada que se puede llegar a tener en torno a todos los aparatos del Estado. Y esto ha generado lo que estamos evidenciando, y es un comportamiento muy común de no ir a denunciar ante las instituciones o cualquier aparato del Estado, como lo dices tú, sino simplemente salir a hacer una denuncia pública y tener un alcance de sanción pública, porque todos vamos a decir, esta persona hizo esto, no me dan las pruebas, pero lo hizo, y de una lo estoy juzgando y lo sancioné yo socialmente, y tiene un escarmiento social, lo apartamos de una vez de la sociedad. Aplaudimos a la persona que está haciendo esa denuncia por la valentía, que sí, que es muy valeroso, que es muy importante, pero como también es importante que lo llegue también a las instituciones con las mismas pruebas que dice aportar, y en lo que estamos diciendo que es el escracheo.
Ahora más adelante hacemos una aclaración porque este tipo de denuncias públicas también se pueden entender como una noticia criminal para que la fiscalía entre a investigar un potencial delito de estos. Entrando ya en desarrollo en sí del escracheo, tendríamos que hablar cómo se origina este concepto. ¿Por qué la razón de hablar de escracheo y no, como lo tendremos más adelante, potenciales injurias o calumnias? Digamos que antes del concepto hay una pequeña reflexión que recordaba escuchando el primer capítulo del profe Willy, que si nos estará escuchando le mandamos un saludo, de un texto de Dostoyevsky que se llama Memorias del subsuelo. Hasta al final de esto dicen que el hombre se venga porque considera que esto es justo. Este ha encontrado pues el principio fundamental que buscaba, la justicia. Está por lo tanto completamente tranquilo y se venga con gran serenidad y pleno éxito, persuadido como está de que realiza una acción justa y honrada. Pero yo no veo en la venganza nada justo ni bueno. En consecuencia, si trato de vengarme es por pura maldad. Entonces, el tema de entender cómo definir y cómo acercarnos al concepto de justicia es muy importante. ¿Por qué razón? Porque el origen del término escracheo es un clamor por justicia, por hacer públicas unas situaciones de diferentes clases, ya veremos que no solo relacionadas a los delitos sexuales, sino de intentar hacer público en unas situaciones. Tal es así que el concepto es reconocido por la RAE como un coloquialismo de Argentina y Uruguay mayormente, en que define el escracheo como romper, destruir, aplastar o fotografiar a una persona. Ahora, ¿con qué definiciones? Pues con la intención de entrever como un clamor popular, lunfardo si se quiere, del término en el sur del continente. Recordemos que en mitad del siglo pasado en adelante, pues en todo el continente existieron bastantes conflictos sociales, dictaduras y demás, que dieron como esa necesidad de venir a hacer públicas determinadas prácticas que tal vez quedaron en la impunidad o con un sinsabor a injusticia. Entonces, este término etimológicamente es difícil rastrearlo. Hay quienes lo relacionan con el vocablo genovés escrase, que es retratar, con el término italiano scaraccio, que es escupitajo, o incluso con el inglés scratch, que es arañar o rayar, que es como esa intencionalidad inicial de hacer pública una situación que tal vez no era justa o que tal vez rozaba con la impunidad. Lo cierto es que el término surge en Argentina con la agrupación Hijos, que es la agrupación de hijos, hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio, para visibilizar unas luchas y prácticas orientadas a descubrir personas que habían practicado o participado en la represión militar durante la dictadura argentina. De los primeros actos que se dieron en el escracheo en ese país eran señalamientos públicos a personas que, con posterioridad a la dictadura, fueron relacionadas o vinculadas a cargos públicos, inclusive del sector de la salud, y empezaron a hacerse manifestaciones públicas, artísticas, de señalamientos y panfletos, como un acto de lucha y preservación de la memoria histórica. Entonces el escracheo inicia como un acto de denuncia, de lucha y preservación de la memoria histórica para delitos mayormente relacionados con la dictadura argentina. Entonces ese es el momento inicial del término, del concepto, pero esto no termina ahí, no se limitó solo a esta cuestión política, sino que más tarde empezaron a darse descontentos con determinados políticos y sectores económicos, mayormente relacionados con la banca, y algunos políticos vinculados con eventos de corrupción. Eso, digamos, en una segunda etapa del uso del escracheo, para pasar a presuntos estafadores, a malas prestaciones en servicios públicos que no llegaban, que se perdían, se malversaban dineros, hasta llegar a quizás lo que más nos interesa en este capítulo, que es entender que se refiere a las denuncias públicas de delitos contrarios a la libertad y formación sexuales, que como su merced lo decía, pueden ser los actos, los accesos, inclusive las injurias por vías de hecho, en los cuales se hace pública la denuncia.
Entonces, es preciso decir que el escracheo cobija una protesta social, una manifestación popular, una cultura artística, pero no toda protesta social es escracheo. Para que el escracheo se dé, tiene que haber una imputación mayormente personal y determinada. Un mural que diga abajo el capital no es escracheo, por más que los bancos funcionen bajo la idea del capital o porque haya empresas, ¿sí? Tiene que ser individualizada, determinada contra una persona o miembro, grupo concreto de personas, que sea pública y, eso ya es aparte, que se ha dado de una manifestación o muestra artística recientemente, ¿no? Mayormente vinculada con el performance, con escenarios artísticos y demás. Eso también lo podemos incluir hasta en la música cuando un artista da alguna idea de lo que considera es cierta conducta de algunas personas. Pero acá genera dos preguntas claves, ya que también lo estábamos hablando al inicio del programa. La importancia de la presunción. ¿Qué pasa con la presunción de inocencia? O sea, de a quien le estoy imputando los cargos, ¿dónde van a quedar esos derechos procesales que él tiene? Y también, ¿cuál es el límite de lo que yo voy a opinar a través de redes sociales? Acá podemos estar empezando a responder estas preguntas, ingresando también a hablar qué ha dicho nuestras cortes para limitarlo ya a nuestro país. Ya tuvimos una ampliación de lo que sería el origen a nivel mundial, precisamente en Latinoamérica. Limitémoslo a nuestro país. Ya tenemos algunos pronunciamientos de las cortes, sobre todo de la Constitucional, sobre cuáles serían los límites de esto. ¿Qué podemos hablar al respecto? Sí, digamos que los pronunciamientos han sido constantes en punto de la presunción de inocencia por un lado y de la libertad de expresión y la información por otro. Entonces hay cosas que chocan fuerte en este. Exactamente. Ese es como el tema, a sentarnos a preguntar a la gente. Listo, usted está afectada o afectado como presunta víctima de una agresión sexual, de una estafa, de inclusive quiere hacer una denuncia contra un sector político del cual usted es opositor o encuentra malas prácticas en su ciudad, que eso tratarán las dos sentencias. Tiene el derecho a hacer pública la situación y que el discurso tenga ese choque con la presunción de inocencia, con la honra, con el buen nombre, no le impide realizarlo. Lo que le dice este contexto es, planteémonos ciertas preguntas respecto de cómo se dan estos choques. ¿Por qué? Porque es muy común que en Colombia, con el surgimiento de las redes sociales, del internet, del crecimiento de grupos feministas, de visibilización de cuestiones de género, se hayan intensificado estas prácticas de hacer públicas denuncias y la gente se pone en el otro lado y pregunta, ¿la persona que es denunciada públicamente qué? ¿Le protege algún derecho? ¿Hay algún límite a la denuncia? ¿Puede ser arbitrario o por el contrario ese derecho es tan grande que no permitiría pues que la denuncia se hiciera? La Corte Constitucional abordó ese tema y hizo un juicio de ponderación en dos sentencias de tutela recientemente. Obviamente las sentencias de tutela tienen un alcance más limitado que una sentencia de constitucionalidad de unificación. Sin embargo, hacen un recuento de sentencias C y SU en punto de la presunción de inocencia, buen nombre, la honra, la dignidad humana y también de la libertad de expresión y libertad de información en dos sentencias, digamos, recientes que han sido recogidas por el debate popular, que son las sentencias T275 del 18 de agosto de 2021 con ponencia de la magistrada Paola Mosquera y la sentencia T061 del 24 de febrero de 2022 con ponencia del magistrado Alberto Rojas Reyes. Decir que también la Corte Suprema ha hecho mención a situaciones de este estilo, sin embargo el concepto de escracheo fue ya como tal abordado en este par de sentencias que eventualmente serán hito y intuimos que constituirán una línea jurisprudencial bastante fuerte al respecto. Pues no sé si empezamos hablando un poco de las temáticas que se tratan en estas dos sentencias, siempre con la pregunta, parece como presunta víctima, pero también como presunto victimario y pregunte qué derechos le asisten a usted de cara a las manifestaciones en redes sociales. Esto incluso lo podemos llevar hasta un tema mucho más amplio, que de pronto lo llenamos un poquito más adelante, que es la popularidad de decir
en ciertas figuras políticas adjudican algún comportamiento o pertenencia a ciertos grupos. Correcto. De ahí empezamos a decir, pero si uno ya tiene una sentencia o si fue vinculado y fue juzgado por eso, y el otro tiene un proceso pero nunca ha tenido la sentencia que realmente lo tenga presente en ese grupo, ¿hasta qué límite entonces va a llegar mi opinión personal, la opinión de un colectivo, ya sea político, ya sea de activismo o ya sea de creencias en sí sociales? ¿Hasta qué límite van a llegar eso? Eso en algo macro. Ahora llevo a algo pequeño y se lo puedo poner en contextos de un caso que inició cuando yo comencé a asesorar, que me llegó. Una chica de un momento a otro publica a través de redes sociales que su expareja la noche anterior, el día anterior, en horas de la madrugada, la agredió, le reventó la boca, publica las fotos en el escándalo que obviamente genera el impacto de mucha sangre y hace que se viralice exageradamente rápido esto. Tal así que la chica, de paso de tener 500 seguidores en Instagram, eso se puede hacer mediante una herramienta de tracking, a tener 50.000 seguidores en menos de una semana, porque se viralizó excesivamente esa publicación. Mientras que el chico, que tenía cerca de 2.000 seguidores en sus redes, le tocó cerrar las redes porque como se viralizó la forma en la que la publicaron, hasta recibió amenazas identificando dónde vivía, enviándole fotos de dónde vivía y cuál era el tipo de acciones que le iban a hacer, cuál va a ser el límite de ese tipo de publicación y en qué momento ya comenzó la chica a afectar los derechos del muchacho que fue el que se acercó a mí. Conclusión del caso, terminaron conciliando ambas, a tanto las lesiones personales como la injuria y la calumnia que se presentaron en esa denuncia. Pero ¿cómo fue el límite? ¿Cómo empiezo yo, si me siento víctima, a marcarle el límite a eso, las sentencias? Correcto, en estas sentencias y siguiendo un lineamiento ya muy reciente de la Corte, nos abstendremos de hablar de personas en concreto, aun cuando, digamos, en la primera de estas sentencias directamente se esconden los nombres, y en la segunda referiremos una situación que tampoco vincularemos directamente a la persona, porque considero yo que una sentencia, y la Corte ha reconocido esto recientemente, debería usar nombres ficticios, porque la posibilidad de hacer pública una situación personal, ya lo dijo la Corte ahorita, relacionada, por ejemplo, cuando se habla en una sentencia de constitucionalidad respecto de la historia clínica de una persona, del nombre de una persona, no es correcto pues usarlo, porque son sus derechos, es su vida, su integridad, su intimidad, y aun cuando tenemos derecho, porque todos los procesos mayormente en Colombia tienen el carácter público, abordaremos estas sentencias con ese anonimato, por mantener la coherencia con la intencionalidad del discurso. Entonces, en esta primera sentencia se estudió un expediente de tutela que hablaba de una presunta agresión sexual de un señor que tuvo un brote psicótico, ingresó a unos apartamentos vecinos, agredió física y verbalmente a dos de residentes allí y presuntamente intentó realizar una agresión sexual a una menor de 14. ¿Sí? No diremos más, esa es básicamente la síntesis del caso. En esa eventualidad, una vecina, unos grupos de reivindicación feministas y demás hicieron unas denuncias públicas a través de las redes que mayormente se usan para este fin, que son Facebook e Instagram. Obviamente se entiende que por cualquier medio se puede hacer la denuncia pública, pero los más comunes son esos dos. Incluso un mural. Es correcto. Y hace poco pasó en facultades que se rayaban los nombres de los presuntos victimarios de determinadas conductas, pero acá se utilizaron las dos más comunes, que son Facebook e Instagram. Y acá hay que decir que la Corte censuró todos los nombres de absolutamente todas las personas, entonces por eso no nos referiremos en concreto, pero nos dice, el problema acá con las denuncias es poner en choque dos derechos fundamentales, o dos grupos de derechos. Por un lado, la honra, el buen nombre y la presunción de inocencia de quien acudió a la tutela sintiéndose vulnerado, y por otro, el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de opinión que le cobija no solo al denunciante real, en este caso quien acude a la fiscalía,
sino también a grupos que usan las redes sociales como herramienta de denuncia. ¿Listo? Entonces la Corte nos dice, vamos a mirar qué protección le damos a la honra, al buen nombre y a la presunción, qué contenido y alcance le damos a la libertad de expresión máxima en las redes sociales, y resolveremos la tensión entre estas dos. Entonces me parecería que adecuado empezar hablando de qué nos dicen sobre el buen nombre. Esto es un derecho fundamental. Recordemos que todos los derechos que están en la Constitución, independientemente del origen y la ubicación que tengan en el texto, tienen el rango fundamental. Por eso cuando los derechos entran en conflicto y son de este rango, se tiene que ponderar. El juicio no es tan fácil como decir, esto es más importante porque sí o porque no. No, es un juicio de ponderación seria. Entonces, el buen nombre es la reputación, dice la Corte, es la reputación, buena fama, el mérito o la apreciación que los miembros de la sociedad le otorgan a una persona por sus asuntos relacionales. Como derecho fundamental, es el derecho de los individuos a exigirle al Estado y a los particulares el respeto y la garantía a la reputación adquirida como consecuencia de su trayectoria, acciones, comportamientos en ámbitos públicos, etc. Y protege contra los ataques que restrinjan exclusivamente la protección de la persona en el ámbito público o colectivo. Entonces el buen nombre es algo que, digamos, en décadas anteriores o en culturas recientes, como puede ser la coreana, donde una persona tienen protecciones más grandes, es un derecho personalísimo que le asiste a usted como persona. Su merced ahorita está trabajando en un proyecto que es justicia a la práctica y se relaciona el alcance que pueda llegar a tener esto con el buen nombre que su merced como director del programa tiene. Entonces es algo que usted puede llegar a estimar no solo moralmente, sino patrimonialmente. Pero el derecho es personalísimo. El buen nombre de Andrés Sánchez es suyo, no es de nadie más. O sea, entendiendo que estoy hablando de su merced, ¿no? Y no es un derecho considerado a priori. O sea, su merced no nació con ese derecho. No todos nacen, nadie nace con el buen nombre, pero tampoco con el mal nombre. Por eso el hijo de un gran criminal históricamente no puede decir, cogió las mañas del papá, cogió las mañas de la mamá. No, el buen nombre no es a priori, como dice la Corte, sino obedece a la reputación y estima social que se adquiere como resultado de las conductas irreprochables que los individuos realizan en la esfera pública. O sea, se gana. Palabras más, palabras menos. Y la Corte lo dice, el buen nombre, la honra, tienen mérito. Muchos criticamos los discursos del mérito, sin embargo, en este caso, digamos, lo podemos coincidir que el buen nombre es algo que se gana. El derecho a la vida le asiste a usted como persona siempre, independientemente de lo que usted quiera, piense o haga. Un espacio que brinda la plataforma de crbjurídicos.com.co. Puedes comunicarte al 316-488-1034. Más allá del simple hecho de por nacer, porque tenemos derecho a la vida cuando ya se tiene certeza de que va a nacer. Que es la protección al nasciturus o a la vida expectante que viene. Correcto. Esa es una garantía a priori. No se ha constituido aún y ya se le está protegiendo. El derecho al buen nombre se tiene que constituir y labrar en el tiempo. Por eso es más común que quien se sienta verdaderamente aludido es una persona mayor, de trayectoria económica, de trayectoria social, de donde gentes que no quiera o que pretenda con mayor fuerza proteger este derecho, que se ve vulnerado por la divulgación injustificada de información falsa, errónea y tergiversada sobre el individuo que no tiene fundamento en su propia conducta pública y que menoscaba su patrimonio moral, socava su prestigio y desdibuja su imagen frente a la colectividad social. Ese es el buen nombre. Derecho que no se gana, que no se otorga por nacimiento, sino que es un derecho que hay que elaborar. Sí, que uno vaya diciendo, lo podemos tener también en similar, que se está hablando mucho a través de redes sociales, lo que es la construcción de marca personal. Correcto. ¿Quién construye? ¿Cómo lo reconoce el resto de la sociedad? Entonces, seguido a eso, el derecho fundamental pues a la honra es como el segundo punto que toca la Corte Constitucional en esta sentencia, que va de la mano con el buen nombre, pero que no es lo mismo, y nos dice que la honra es la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan en razón de la dignidad humana.
Digamos que la honra va de la mano, pero es un poco más o amplía el espectro de valoración más a qué estimación o diferencia le puede llegar a tener la persona de la colectividad a la que pertenece, ¿sí? Entonces, el derecho a la honra comprende la estimación que el individuo hace de sí, uno, pero también la que las demás personas tienen sobre la dignidad que él tiene. Este derecho protege el reconocimiento o prestigio social de los individuos que adquieren a partir de su propia personalidad y comportamientos privados directamente ligados con ella. La Corte ha indicado que mientras el buen nombre protege la estimación social por el comportamiento de los individuos en ámbitos públicos, la honra protege la valoración en comportamientos en ámbitos privados. O sea, es como la diferencia entre el buen nombre y la honra. Entonces, hay denuncias que pueden afectar el buen nombre, se afectan lo que usted está haciendo en público. La Corte lo dice mayormente con denuncias a funcionarios públicos, o si son en ámbitos privados, por ejemplo, que usted pierda credibilidad de cara a que usted al interior del matrimonio tiene X o Y prácticas, ¿sí? Eso es lo que protege la Corte. O ha señalado que se puede vulnerar, que normalmente van de la mano, porque la línea y la Corte en ambas sentencias dicen en ambos apartados, la línea divisoria entre el buen nombre y la honra, así como la libertad de información y opinión, es supremamente tenue y normalmente cuando se afecta a uno se afecta a la otra. ¿Listo? Entonces, cuando se vulnera este derecho por la publicación y divulgación de insultos, ojo que ya no es información falsa, insultos, expresiones insidiosas y expresiones desproporcionadas que son innecesarias para el mensaje que se desea divulgar y que el emisor simplemente exterioriza con un personal menosprecio o animosidad. ¿Con qué intención? Pues la de dañar, ofender o perseguir, ¿sí? Entonces, para que el insulto lo vulnere, yo le digo a Andrés, usted es un tal por cual. No me le estoy afectando su honra. Se necesita que yo dañe su patrimonio moral realmente afectado. Y esto supone, digámoslo, la valoración suficiente de la reputación que usted pueda llegar a tener y que este ataque sea intenso, manifiestamente irrazonable, exagerado o desproporcionado. Esto ya viene a ser una valoración un poco más subjetiva. Las injurias que afectan la honra llegan a pasar con esa subjetividad de si me siento afectado por las afirmaciones que hace la otra persona o no, o no me siento afectado. Es una persona tan tranquila que me da igual que opine X persona eso. Correcto, digamos, el daño tiene que ser tangible y desborda el sentimiento personal que usted le puede llegar a generar, el comentario o la manifestación, y tiene que volverse un daño que pueda analizarse objetiva y neutralmente, dice la Corte, con expresiones de impacto razonable en la reputación. Entonces no es algo que como usted se siente, sino verdaderamente con criterios externos cómo se valora. Entonces, no toda vulneración al buen nombre o a la honra constituye injuria o constituye calumnia, pero mayormente una calumnia y una injuria constituyen una vulneración al buen nombre o a la honra respectivamente. Entonces, como un argumento final, decir que la Corte en esta primera sentencia en punto de la presunción de inocencia, ¿sí? Que es cuando yo le puedo decir a usted un insulto, pero no es lo mismo que yo le insulte a que yo le dé una imputación de haber cometido una conducta punible o delito, y dice: nadie puede considerarse culpable a menos que haya demostrado la responsabilidad mediante un proceso legal fuera de toda duda razonable. Acá hay un pero, porque la Corte Constitucional maneja el término de duda razonable cuando la Corte Suprema lo que ha señalado, siguiendo la ley 906, es que para vencerse a una persona en un proceso penal no tiene que tener duda más allá de toda duda razonable, es más allá de toda duda, punto. ¿Sí? Entonces ahí es cuando se vence y dónde se vence a una persona. O sea, que yo diga, Andrés es un estafador y me tiene contra mi voluntad acá grabando este capítulo y los está vendiendo un producto, a todos los tiene amarrados en un sótano, ¿sí? Pues no tiene, digámoslo, ese carácter, pues, de decir que usted secuestró, que usted extorsionó, lo que sea. Eso lo determina un juez penal con conocimiento más allá de todo. Y la carga de la prueba acerca de la responsabilidad recae sobre quien hace la acusación. Antiguamente, con el sistema de la ley 600, que era un sistema más inquisitorial, a la persona le correspondía demostrar su inocencia, ahora le corresponde a la fiscalía demostrar la culpabilidad y responsabilidad de la persona. Finalmente, el trato de las personas bajo investigación por un delito debe ser acorde con este principio. Entonces, todo delito, en todo momento,
cobija la presunción de inocencia. E inclusive hay tratadistas que señalan que la presunción de inocencia se extiende más allá de la sentencia, porque tiene usted el derecho a la segunda instancia, a la doble conformidad, cuando por ejemplo usted en primera instancia fue declarado inocente y en la segunda fue declarado culpable. Es un delito que se investiga, tiene la presunción de inocencia hasta que quede verdaderamente ejecutoriada, primera, segunda, y aún hasta ahí hay quienes defendemos que la presunción se le cobijará hasta que se le resuelva eventualmente, por ejemplo, una casación. Una casación, recurso de súplica. Porque si no hubiera esa presunción, pues ¿para qué caso? Si yo ya voy con la sentencia en contra. ¿Sí? Ese es más o menos el tema a tratar con buen nombre, la honra y la presunción de inocencia. Y está finalmente después de que si usted fue sentenciado, juzgado y ya cumplió una condena, que se le eliminen de las bases de datos esas sentencias y ese antecedente criminal. Eso también afecta la honra. Que es el problema, digamos, antiguamente se exigía para ciertos cargos o era un criterio para separar a las personas de un cargo los antecedentes y la forma en que se trabajaba. Entonces la Corte acá nos dice que la presunción de inocencia se desvirtúa al menos hasta la sentencia de un juez natural. No le corresponde ni al denunciante, ni menos aún en redes sociales, ni al medio de comunicación, aun cuando socialmente tenga más eficacia el discurso mediático que el discurso jurídico. Entonces, ese sería el primer punto. Ya luego podemos pasar a la segunda análisis que hacen las Cortes en punto de la libertad de expresión, que es quizás lo más importante a tratar acá. Como quiera que quizás el bien jurídico del que trata la honra y esto no es importante a tratar, sino de entender hasta qué momento iría mi libertad de expresión y cuál es el momento también de mi libertad al acceso a una información. Correcto, porque vamos a decir que el derecho fundamental a la libertad de expresión tiene un reconocimiento en el artículo 20 de la Constitución y en varios estamentos internacionales. Y es entendido como el derecho de toda persona, bien sea natural o jurídica, a expresar y difundir su pensamiento y opinión, a informar y recibir información veraz e imparcial, y a fundar medios masivos de comunicación. Es un pilar esencial de la sociedad democrática porque garantiza el libre flujo de ideas, opiniones y afirmaciones, y es un instrumento de control pacífico del ejercicio arbitrario de los poderes públicos, privados y sociales. Porque siempre se dice, la forma de ejercer resistencia a ciertos modelos de poder y ciertas prácticas de poder, mínimo es el pensamiento y es el discurso. Que no tengan una relevancia material es otra cosa, pero usted debe tener el derecho a pensar y decir lo que quiera. Tal es así que este derecho a la libertad de expresión tiene dos dimensiones: una personal, que protege el derecho a pensar por cuenta propia y a expresar y difundir con otros los pensamientos a través de cualquier medio que se considere apropiado. Esta dimensión garantiza la libertad de escoger el tono y la manera de expresarse, lo cual implica que existe una presunción de cobertura de toda expresión, ¿sí? De cualquier contenido y forma que se pueda llegar a usar. O sea, a nadie podemos obligar a pensar o a amar de una manera, pero sí se le puede condicionar. La pregunta es, cuando nosotros pensamos, ¿lo pensamos de manera libre o lo hacemos pensado y sujeto determinado por nuestras condiciones? Que es de reflexión filosófica muy fuerte, y en este momento jurídico pues diría que hay ciertas condiciones cuando uno cumple las normas que ya han limitado cómo piensa uno y cómo se va a comportar. Correcto, entonces lo que dice la Corte es, indistintamente del motivo que funde su pensamiento, tiene derecho a tenerlo. Y no puede ser juzgado al interior de su esfera por eso. Ejemplo, derecho penal de autor con el derecho penal de acto. Yo puedo pensar en este momento, le voy a robar a Andrés el computador, le voy a hallar lo que quiera. Y eso no me convierte en criminal. Inclusive con el tema de los delitos sexuales. Una persona que piense, planifique y se ilusione de todas las maneras posibles con acceder a una persona en contra de su voluntad, no es aún criminal, por así decirlo, para que se entienda fácil. No ha cometido la conducta punible y por el solo pensamiento no puede entrar una persona a decir, a la cárcel.
Y acá esto es importante también porque ya cuando uno se sumerge en redes sociales ve ciertas afirmaciones que son válidas y que son muy precisas y las haciendo, pero tienen que replantear un poco la forma como lo hacen. De que una persona que hace cierta conducta en su discurso que puede ser muy machista y todo, si no ha cometido en sí el delito, no es en lo correcto. Que sí, entre comillas, es un potencial, entre comillas, porque lo piensa, potencial entre comillas, pero no lo es. Hay que moldear un poco también ese discurso de cómo estamos clasificando a esas personas que todavía están con esos pensamientos misóginos, machistas, etcétera, y no tacharlos en sí de delincuentes. Correcto, digámoslo, suena tan feo como esto. A una persona machista se le tiene que respetar, entre comillas respetar, su derecho a pensar de forma machista. Un filósofo que se llama Karl Popper, que tiene, digámoslo, como la dimensión o la crítica o lo incoherente que puede llegar a ser esto. Porque es decir, hay que ser tolerante con todo pensamiento, menos con el pensamiento intolerante. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Dónde está la paradoja y dónde empieza verdaderamente esta dimensión personal de la libertad de opinión? ¿Y hasta dónde termina? Termina en la dimensión colectiva del mismo, que nos dice que la libertad de expresión salvaguarda el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno sin interferencias injustificadas. ¿Qué nos dice la Corte cuando dice injustificadas? Que hay interferencias justificadas. Sí. Eso es básicamente lógica sencilla. ¿Por qué razón? Porque si bien existe un ámbito de protección a la libertad de opinión e información, cobijada en la libertad de expresión, se nos dice que este derecho tiene la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, de información, de fundar medios masivos, la responsabilidad social de la prensa, la rectificación en condiciones de equidad, o la prohibición de censura, y más aún de censura previa que tienen los estamentos internacionales, la prohibición de propaganda de guerra y apología a odio, delitos, violencia y genocidio, la prohibición de pornografía infantil y la prohibición de la instigación pública o directa al genocidio. ¿Sí? Esos son los límites que trae, digamos, el discurso que usted puede llegar a tener. El pensamiento, uno diría no, porque es que yo no sé usted qué piensa. Usted puede parecer, yo puedo decirle a usted, hoy soy el más acérrimo de los conservadores, para hacerse pasar y esconder que verdaderamente usted tiene ideas liberales. Pero yo no sé usted qué piense, por más que usted lo diga. Máximo, yo conozco el pensamiento a través de lo que usted expresa en palabras, acciones y demás. Pero lo que verdaderamente pase por su cabeza en este momento, eso es que es claro, es usted y solo usted. Usted puede estar pensando lo que yo estoy diciendo es una completa falta de sentido y no sirve para nada. Y razón posiblemente no le falte. Pero yo no sé absolutamente en ningún grado de certeza qué piense usted en este momento. Y usted tampoco sabe qué pueda estar pensando yo correlativamente. Ese derecho se protege en el nivel personal. Cuando usted lo exterioriza, es otra cosa. Es que deberíamos matar X población por su condición racial, por su condición, todo lo que traen los ingredientes de tipo de genocidio. Deberíamos hacerlo. Ok, ya estamos haciendo discursos que están prohibidos. ¿Listo? Y nos trae la Corte finalmente para terminar es ¿qué pasa con la información y la opinión? Son dos cosas diferentes. Que es más importante entender en este espectro. Todos tenemos derecho a acceder a información. Correcto. Que esa información tenga sesgos, ya sean tipos de confirmación por opiniones diversas, ya sean sesgos subjetivos a través de la opinión que la persona. De hecho, en un capítulo lo vamos a hablar más adelante con una comunicadora social. Los mismos comunicadores sociales son humanos y están también sujetos de tener sus sesgos personales cuando están compartiendo información. Hay que tener presente también eso. Es donde se empieza a rayar estos límites de la libertad de expresión en el acceso a la información. Correcto. Porque se da esta pregunta. Alguna vez en un ejercicio académico le decía a unos estudiantes, si un árbol cae en el bosque, hace ruido. Entonces empiezan a preguntar. Si no hay nadie, ¿quién lo escucha? ¿Sí? Si el árbol cae, igualmente hace ruido. Pero si no hay nadie,
cómo surge el concepto de ruido, respondían. Y una que me pareció interesante era la manifestación de una estudiante que me decía, hay alguien, entonces ¿quién pregunta? En el solo ejercicio teórico ya suponemos la presencia de alguien. Y esa cuestión me llevó a pensar, siempre hay intereses, a entender una tradición filosófica, siempre hay intereses personales y colectivos. Personales, los sesgos de que usted habla, que puedo tener yo, que tengo yo y que tiene usted, pero también sesgos colectivos. Ejemplo, justicia a la práctica tiene un sesgo de que pueda recibir o que pueda no recibir al interior de su podcast, o el espectador, o el tiempo, o semana, o cualquier medio masivo de comunicación tiene un interés político, económico, personal, social y demás. Pero la información tiene ese reconocimiento de orden legal. ¿Por qué? Para controlar el hecho de que protege el derecho de las personas a informarse y a recibir información veraz e imparcial, o al menos el mayor grado de imparcialidad que se pueda. Entonces, así como las expresiones que tienen como propósito informar a la audiencia sobre hechos y eventos y acontecimientos, o sea, digámoslo, solamente comunicar un suceso, ¿aún en eso hay un sesgo? Sí lo puede haber, pero exige la Constitución y la Corte que sea menor. ¿En qué sentido? En que se neutralice todos los factores externos para poder controlar el aspecto. Y nos dice, es un derecho comunicacional de doble vía, garantiza la emisión y divulgación, así como la recepción. Y en esa medida, al ser un derecho, digamos, lo que tiene esas dos esferas, se tiene que transmitir una serie de cargas que son la veracidad, para que la información sea indudablemente verdadera, que no se genere por imprudencia, negligencia o que se camufle con opinión, dice la Corte. Pero además tiene una carga de imparcialidad que obliga a constatar diversas versiones y a tener la distancia de la sana crítica. ¿Sí? La opinión, por su parte, protege la transmisión de pensamiento, idea, información personal de quien la expresa, así como la protección de aquellas formas de comunicación en las que predomina la expresión de la subjetividad del emisor, sus valoraciones, sentimientos y apreciaciones personales sobre determinados hechos, situaciones o personas. De igual manera, tiene menos cargas que la información. Ejemplo, informemos que Gustavo Petro fue seleccionado popularmente como presidente de Colombia. Eso es información. Es un hecho constatable que en segunda vuelta presidencial ganó la contienda electoral. Pero la opinión que nos merezca Gustavo Petro como presidente es abiertamente diferente según cada persona. Para usted, para mí, para cualquiera que nos pueda estar escuchando. Entonces, la apreciación de la información tiene un campo de restricción menor. O sea, si yo recibo la información, si yo recibo un hecho y opino, me restringen menos que si yo tengo que emitir la información. ¿Sí? Entonces, digámoslo, ahí está como esa cuestión ahí de tener presente de cara a las publicaciones y divulgaciones de denuncias. ¿Sí? ¿Qué son? Información u opinión. Un espacio que brinda la plataforma de crbjurídicos.com.co. Puedes comunicarte al 316-488-1034. Y acá es donde empieza entonces a tener el conflicto y comenzamos a ponderar lo que sería libertad de expresión, la información que vamos a compartir o las opiniones que vamos a compartir, la forma de acabar de compartir y la honra y buen nombre para poder acceder finalmente a la otra parte, lo que serían los delitos contra la honra y el buen nombre. ¿Cómo incluimos esto? Ya muy bien estabas haciendo la introducción de cómo y qué elementos tengo yo para poder compartir información. Empiezo también a tener presente quién es una persona que comparte información y quién sería el sujeto que comparte una opinión. Que ese sujeto que comparte una opinión tenga cierto alcance, no necesariamente quiere decir que sea información lo que está compartiendo. Correcto. ¿Cuál sería entonces la barrera real que me convierta a mí en una persona con responsabilidad de compartir información y por lo tanto tengo que limitar las opiniones que yo doy a través de esa información? Sí, digamos que
tanto para publicar como para, digámoslo, ser objeto de publicación, a usted y a mí tenemos derechos y garantías fundamentales, uno, y también tenemos la necesidad de plantearnos digámoslo, la característica suya como emisor, digamos, supongamos que usted es quien emite la información y mía sobre la persona de la cual se emite la información. Entonces, para determinar razonablemente este choque entre libertad de expresión y buen nombre, la Corte nos ha dicho, ojo, libertad de expresión tiene la presunción de cobertura, o sea, usted tiene todo el derecho a expresarse como quiera, por donde quiera y de la manera que quiera, sobre lo que quiera, etc. Y además tiene una presunción de prevalencia, esto es que, salvo excepciones muy puntuales, su discurso no puede censurarse. Pero hay un límite, mis garantías fundamentales, que son, yo me opongo a la cobertura de su discurso afirmando que lo que usted está diciendo es falso, parcialmente cierto, parcializado y demás, y me opongo a la prevalencia de su discurso señalando que su afectación a mi honra, buen nombre e incluso presunción de inocencia adquiere mayor peso que el derecho que usted tiene a opinar. Entonces nos dice la Corte, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer un juicio de ponderación. La ponderación supone estudiar el grado de afectación, estudiando el contenido del mensaje. Nos dice la Corte, una afirmación específica es más grande que una afirmación genérica. Andrés se robó 500 millones de pesos del Banco Central a las 16 horas del día de hoy. Específica. Dije que usted hizo una conducta punible supremamente grave, quién, cuándo, cómo, todo eso. Alguien se robó, alguien que ha salido de justicia a la práctica, se robó esta plata. Está muy genérica, no lo estoy afectando. Después, el grado de certeza se determina el grado de controversia. A mayor certeza sobre la información, mayor afectación. Ya vamos a ver quién da más certeza y quién da menos certeza. El impacto en el grado de afectación revisa al emisor. No es lo mismo que hable un funcionario público, no es lo mismo que hable un periodista o que lo haga un particular. Si un funcionario público o una figura pública hace una manifestación, genera más impacto, pero si lo hace un periodista genera más credibilidad, porque su naturaleza periodística le da a entender a uno que al menos tiene fuentes, contrasta fuentes, etc. Y a los particulares estamos con ese punto intermedio, ni tenemos credibilidad ni tenemos impacto. Ahí podemos dar esa raya de que los particulares podemos llegar a tener ciertas condiciones de credibilidad según lo que construimos como marca personal, que es algo que se va a comenzar a ver ahorita, en especial a través de las redes sociales, los influencers y el impacto social que ellos generan. Correcto. Con lo que sería la idea de credibilidad a través del público o comunidad, como le dicen, a través de redes sociales que están creando. Correcto. Entonces eso es como el entender que cuando ya me vuelvo yo influencer, adquiero ese grado de impacto porque hay gente que me sigue. En cambio, si mi cuenta de Twitter tiene 50 personas que me siguen, pues no tengo el mismo impacto de alguien que tiene 500.000 personas. Después se estudia el sujeto afectado. Ojo, hay gente que tiene protección reforzada o que se puede encontrar en debilidad manifiesta respecto de quien se hace el discurso. O sea, no puedo yo hacer un salto y omitir ese tipo de datos en el impacto. También hay que decir el medio que se usa, sobre ser más que yo sabrá, hay información que es categoría buscable y encontrable que usa la Corte Constitucional. Hay cosas que son más fáciles de encontrar. Por ejemplo, si usted googlea el nombre de determinadas personas, lo primero que le sale es una presunta denuncia que tuvo y no que ya fue absuelta, inclusive en casación. ¿Sí? Ahora, la periodicidad finalmente nos dice que si una publicación es más periódica, o sea, más constante, por ejemplo, semanal, genera un menor grado de afectación, pero a mayor periodicidad, mayor afectación. Suponga usted que usted tiene un noticiero que sale una vez al mes y es supremamente visto, esa noticia va a generar más afectación que si ese noticiero fuera diario. ¿Sí? Si fuera un pesquín. Finalmente, decide estudiar el grado de protección, es decir, la calidad del titular. Ojo, si usted es periodista, tiene una protección reforzada, pero correlativamente a esa protección, tiene que cuidar su discurso con la carga de velocidad y parcialidad. Finalmente, particulares y funcionarios públicos tienen unas menores cargas. Por un lado, en el caso del particular,
así como una limitación a lo que uno pueda estar diciendo. No es lo mismo que hable yo como persona particular a que lo haga como alcalde, por ejemplo, de Bogotá, o como presidente de un equipo de fútbol. Si hago una declaración, tiene mayor impacto. La faceta de opinión que se use. Si usted opina, tiene más libertad que si usted informa, aun cuando mayormente una opinión trae detrás de sí algo de información, y una información, por poquita que traiga, trae un sesgo que nos habla de opinión. Finalmente, el contenido, hay que ver que hay contenido de información reforzada, por ejemplo, cuando se trata de las manifestaciones periodísticas, o hay contenido prohibido. Por ejemplo, si usted hace algo de apología al genocidio, su discurso será totalmente sepultado. La última sentencia lo que nos hace es decir y abordar un poco más en torno a los funcionarios públicos, que trataba esta sentencia sobre un profesor de la Universidad Nacional vinculado a una serie de denuncias públicas y de panfletos y demás en la sentencia T061 de 2022, de las cuales ya quien quiera consultar encontrará directamente los nombres, pero nos dice que hay unos discursos del servidor público que tienen una relevancia cuando ellos están en funciones o están correlativos al discurso correlativo a su cargo. Tienen unas limitaciones fuertes, o el profesor tiene libertad de cátedra, sí, en su cátedra, pero en el ejercicio de quizás una función pública, como puede ser decano de la Universidad Nacional, por ejemplo, de una universidad grande, la que sea, la manifestación que pueda llegar a ser cambia, porque ya no está hablando como catedrático, como persona particular, sino con esa categoría especial. Y acá entonces damos lo que en sí sería la apertura a entender los delitos contra la integridad moral, ya sea la honra, el buen nombre, o lo que conocemos en el Código Penal, la injuria y la calumnia. Es preciso también tener claro esto, porque como lo veníamos hablando, según la condición que usted tenga a través de redes sociales, según el alcance que tenga en su comunidad en general, no solo por las redes sociales, sino en su comunidad en general, usted puede rayar en estos delitos, también dependiendo cómo haga la publicación o la manifestación de sus comentarios. O usted es víctima directa de estos delitos dependiendo la persona que haga estos actos. Acá es donde tenemos las reflexiones finales. Tenemos que precisar primero para la comunidad en general qué es la injuria, qué es la calumnia. Entonces digamos que el título quinto del Código Penal de 599 del 2000 reconoce diversos bienes jurídicos, que son, digamos, un conjunto de derechos que tienen protección del orden legal, dentro de los cuales tenemos la integridad moral que la conforma, el nombre, la honra, ¿sí? Y nos dice que esto se puede vulnerar haciendo imputaciones mayormente, aunque también hay otro tipo de agresiones, imputaciones o bien sea deshonrosas, gravosas y demás, o bien de la comisión presunta de una conducta punible. La injuria está en el artículo 220, nos dice que todo aquel que haga a otra persona imputación deshonrosa incurrirá en prisión de 16 a 54 meses sin multa de 13,33 de salarios mínimos a 1.500 salarios mínimos mensuales vigentes. Además de esto, pues hay que entender que la injuria, ¿sí?, precisa no solo la imputación deshonrosa o que usted se sienta afectado, sino una valoración objetiva, lo reconoce ahorita la Corte, que haga de algo que se llama el animus injuriandi o injuriandi, que es como esa conciencia o intencionalidad de generar un daño a través de la imputación, ¿sí? Ahí se estudiarán injurias recíprocas, injurias por vía de hecho, que puede ser, por ejemplo, como se entiende hoy en día esos tocamientos en vía pública y demás, al borde o hacia la espera con el derecho, con la vulneración sexual. Y la calumnia, acto seguido, es en el artículo 221, como una memotecnia. Siempre digo yo que pensar que solo existe una calumnia, digámoslo, pero entonces es como más gravosa, que es decir, que es imputar también falsamente a otro una conducta típica. Cuando hablamos de conducta típica es delito. Se incurrirá en prisión de 16 a 72 meses. ¿Sí? ¿Qué es esto? Andrés
es un estafador porque en su negocio me pide, etc. Eso sería calumniar a una persona. Usted es un asesino, usted es un violador. Entonces la publicación tiene ese límite de decirle a las personas que lo hagan, y usted lo ve mayormente, presuntamente. Ahora se curan en salud con el presuntamente. Sin embargo, aun cuando uno tiene que reconocer el valor central de la víctima, ¿sí? El papel central de un proceso penal, pues no es la víctima, es procesado, es el acusado. En el escarnio público, la figura del juez, del fiscal, del Ministerio Público, que en otros países como en México la Fiscalía es el Ministerio Público, se desdibuja, queda usted sometido al escarnio público de cómo lo acusa. Y si usted no tiene el mismo grado de difusión que, por ejemplo, una persona con 500,000 seguidores o con determinadas condiciones, por más que usted en el proceso penal le siga cobijando la presunción de inocencia, en el espacio público es una cosa diferente. Entonces, ¿qué abogamos algunos? Que no se debería, o que es una de las conductas típicas que está hoy en tela de juicio, decir que siga siendo delito y pensar que sea, por ejemplo, de ámbitos de la responsabilidad civil o delitos un poco menos tendientes a despenalizarse, porque no generan ese grado de afectación como para que el derecho penal llegue directamente. Si la mayoría de estas situaciones se resuelven conciliando con mecanismos alternativos, porque es el 11% lo que está llegando por sentencia. Correcto. Porque hay muchos casos que no ameritan la injerencia del derecho penal. Es que me dijo, pues terminar haciendo una indemnización del orden civil, quizás la solución más adecuada, y eso nos descongestione despachos, nos quite cargas para que muchos casos que ameritarían llevarse al proceso penal tengan la disponibilidad del Estado para tratarse, del Estado en punto de la persecución penal. Ahora, en muchos países el orden de la incursión y la calumnia está en el aspecto civil, como una indemnización, como una reparación civil, pero hay países que aún así tienen más gravosas las penas. En Corea, por ejemplo, la pena contra las injurias y la calumnia son supremamente más altas que en Colombia y se tramitan por procesos más rigurosos. Tal es así que en Colombia la injuria y calumnia pertenecen a esos delitos llamados querellables, que se tramitan, digamos, por un proceso más corto, más sencillo, que tienen menos tiempo para poner la, entre comillas, denuncia, que se entiende como querella. Correcto. Y que da la inmediatez de que lo que está buscando usted es, ya, señor fiscal, llame a la otra parte y demuéstrenle que yo estoy cometiendo esas acciones, o si no, pues solucionemos eso. Correcto. No hay presencia en ese primer instante, no hay presencia de ir a presentar a la otra parte ante el juez. Y entonces dice uno, con la denuncia se puede estar generando daños, pero la Corte nos señaló a la mujer, por ejemplo, feminista del grupo de la red social vinculada en esta primera sentencia, dice, no, usted tiene el derecho de denunciarlo. Cumple con las cargas de imparcialidad, de veracidad, acá no hay censura previa, acá no va a haber limitación a la difusión, pero cumpla con estas cargas. Ahora, ¿cuáles son las cargas? Las cargas son veracidad. Por ejemplo, yo puedo poner una denuncia pública y decir, ya denuncié ante la Fiscalía de esta comisión, pero ojo, coloque que es presunto. Ojo, no coloque fotos de familiares, como pasa en el caso acá con la mamá del primer evento estudiado. No, foto de la mamá. Datos que se considerarían sensibles en una vía data, que se considerarían sensibles o semisensibles de acceso público, números de contacto, correcto, redes sociales, direcciones, correcto. ¿Qué pasó? Caso se alcanzó a postear en donde vivía, en la ubicación, y es donde raya estas conductas. Entonces hay que entender que estamos en un contexto en el que han adquirido mucha fuerza los movimientos como el Me Too, como el Yo Te Creo Hermana en Argentina, que en la parte social legítimamente tienen toda su fundamentación y que hay que alentarlos para todo tipo de personas.
para todo tipo de personas, sea de género que sea, la identidad que sea, etc. Eso nunca debería tener injerencia en el proceso penal. Pero sí raya en la publicación con el respete la presunción de inocencia. Por eso ahorita ya muchas publicaciones van con el presunto, ¿sí? Y lo hacen más los colectivos feministas que ya entendieron, porque varias de ellas presentaron buenos textos acompañando las situaciones que hacían la corte, como de sus opiniones y argumentos en torno a estas sentencias, y entienden que si bien es cierto es necesario hacer una denuncia, también es necesario hacer la carga de imparcialidad y la carga de veracidad en la medida de lo posible. Siempre es bueno entender que escracheo tiene estas cargas independiente del delito que hagamos. Que mayormente hoy se use con agresiones sexuales no quiere decir que la publicación en Facebook que te lo vendo barato de estafador no tenga ese carácter. O un servidor público que está robando las vidas. Eso tiene las cargas según si usted está informando o según si usted está opinando. Hay que tener esa reflexión también presente. Y ya cerrando y entendiendo este tema, es muy importante. Invitaría también a la audiencia, especialmente estudiantes de filosofía y derecho, a que sigan el canal de acá, Sergio, mi colega, ya que él también está presente creando su contenido. Sergio da información de cómo empezar a acceder a tu contenido, a tus clases, tanto de filosofía como de derecho penal, que es lo que más estás trabajando. Entonces ahí a nosotros nos pueden encontrar a mí personalmente como Sergio Castillo Clases, en las cuales estamos haciendo unas temáticas de filosofía antigua de ahorita inicialmente, lógica, un curso de derecho penal general, y también pueden buscarnos en Arista Consultoría, en la cual estamos trabajando en contenido quizás a futuro del orden más jurídico, preparación de exámenes de estado como los de la SNCIMO, la Fiscalía, y las convocatorias así, para que puedan adquirir, digamos, un acceso a la divulgación jurídica, que de la mano con servijurídicos y con justicia a la práctica, pues obviamente extenderemos tipos de programas y espacios académicos que nos permitan acceder a este discurso tan complejo y tan complicado que es el discurso jurídico. Bueno, no siendo más, muchas gracias. Gracias también a la oficina de Arista, que ha prestado sus instalaciones y conocimiento de este, que es el primer programa de varios que trabajaremos con ellos, colaboración con ellos, y espero que muchos más y siguientes temporadas con otros espacios académicos que también tenemos presente, iniciar a construir también desde servijurídicos. No siendo más, dejamos la invitación a todos los que nos escuchan de que opinen a través de las redes sociales, ya sean de servijurídicos, de Arista Consultorías, en cualquiera de los espacios. Ya desde esta semana estamos presentes servijurídicos también en LinkedIn, para cualquier tipo de información que deseen a nivel profesional, consultas a nivel profesional. Y pronto no será el único espacio que tendremos de divulgación académico-jurídica, con intención de que no se quede solo para abogados, sino para la comunidad en general, entiendan este tipo de ideas, estos conceptos, esto que es demasiado importante, porque muchas personas están entendiendo mal lo que se llama académicamente o popularmente escrache, están haciendo mal las prácticas, están omitiendo ciertos derechos que también son importantes. Así usted haya tenido una vulneración en sus derechos, también es importante que reconozca que la otra persona, por más abusadora de sus derechos que sea, tiene derechos y hay que respetarlos. ¿Por qué? Para que las instituciones también puedan garantizar esas potenciales sanciones o esa restauración de su derecho que usted desea de una forma más práctica. Esa es la intención y ese es el motivo que usted sea en la práctica. Así que nos estaremos escuchando en siguientes programas. Tenemos presentes también otros 2 programas con esta oficina amiga. Y hasta la próxima. Un espacio que brinda la plataforma de servijurídicos.com.co. Síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316-488-1034. No olvides compartir nuestro contenido, así podrá llegar a muchos más oyentes.
Pero el derecho es personalísimo. El buen nombre de Andrés Sánchez es suyo, no es de nadie más. O sea, entendiendo que estoy hablando de su merced, ¿no? Y no es un derecho considerado a priori. O sea, su merced no nació con ese derecho. No todos nacen, no, nadie nace con el buen nombre, pero tampoco con el mal nombre. Por eso el hijo de un gran criminal históricamente no puede decir, hey, cogió las mañas del papá, cogió las mañas de la mamá. No, el buen nombre no es a priori, como dice la Corte, sino obedece a la reputación y estima social que se adquiere como resultado de las conductas irreprochables que los individuos realizan en la esfera pública. O sea, se gana. Palabras más, palabras menos. Y la Corte lo dice, el buen nombre, la honra, tienen mérito. Nadie puede considerarse culpable a menos que haya demostrado la responsabilidad mediante un proceso legal fuera de toda duda razonable. Acá hay un pero. Porque la Corte Constitucional maneja el término de duda razonable cuando la Corte Suprema lo que ha señalado, siguiendo la Ley 906, es que para vencerse a una persona en un proceso penal no tiene que tener duda más allá de toda duda razonable. Es más allá de toda duda. Punto. ¿Sí? Entonces ahí es cuando se vence y dónde se vence a una persona. O sea, que yo diga, Andrés es un estafador y me tiene contra mi voluntad acá grabando este capítulo y los está vendiendo un producto, a todos nos tiene amarrados en un sótano, ¿sí? Pues no tiene, digámoslo, ese carácter, pues, de decir que usted secuestró, que usted extorsionó, lo que sea. Eso lo determina un juez penal con conocimiento más allá de todo. Y la carga de la prueba acerca de la responsabilidad recae sobre quien hace la acusación. A una persona machista se le tiene que respetar, entre comillas, respetar su derecho a pensar de forma machista. Un filósofo que se llama Karl Popper, que tiene, digamos, es como la dimensión o la crítica o lo incoherente que puede llegar a ser esto. Porque es decir, hay que ser tolerante con todo pensamiento, menos con el pensamiento intolerante. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Dónde está la paradoja y dónde empieza verdaderamente esta dimensión personal de la libertad de opinión? ¿Y hasta dónde termina? Termina en la dimensión colectiva del mismo, que nos dice que la libertad de expresión salvaguarda el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno sin interferencias injustificadas.